En la última década, el Real Madrid ha dominado el mundo del fútbol en Europa. Pero vean dónde están ahora. El Real Madrid está totalmente desconcertado, todo gracias a un entrenador alemán llamado Hansi Flick, que llegó de la Bundesliga. Con Hansi Flick, el Barça juega muchísimo mejor que antes. Dominación, verticalidad, juego ofensivo, línea defensiva alta. Hansi Flick cuida cada detalle del juego, se preocupa en hacer lo más posible de daño a los rivales y en ganar partido tras partido. Incluso ha humillado a los verdugos del Barça de las últimas temporadas. Le ganó al Real Madrid por 4 goles en el Santiago Bernabéu, derrotó 4-1 a un Bayern Múnich revitalizado por Vincent Kompany. Simplemente, Hansi Flick ha provocado un cambio en la historia del Barça. En este video, les mostraremos cómo el Teutón ha cambiado el fútbol para adentrarnos en una nueva era en la historia de este deporte. Comenzamos. Amigos míos, ser entrenador de un club de fútbol puede ser muy complicado. Estás al mando de más de 20 personas, todas con formas de pensar y de vivir distintas. Es por eso que estar a cargo de un equipo es como ser un comandante, pero para ser un buen comandante necesitas haber sido un soldado. En la historia reciente han surgido entrenadores impresionantes, pero que en su carrera nunca fueron los mejores o los más destacados. Jürgen Klopp, Arne Slot, Mourinho, Rubén Amorín, incluso Pep Guardiola son entrenadores que como futbolistas no eran la octava maravilla, y Hansi Flick es uno más que se suma a esa lista. Hansi Flick nació el 24 de febrero de 1965 en Heidelberg, donde el Teutón vivió la mayor parte de su carrera. Hansi comenzó a destacar en categorías inferiores, jugó en unos cuantos clubes locales para finalmente llegar al fútbol profesional. Fue en 1983 cuando finalmente fue convocado por la selección alemana en la categoría sub-18, y después el Bayern Múnich lo fichó procedente del SB Sandhausen, que era un club de categorías inferiores. Hansi Flick se ganó rápidamente la titularidad en sus primeros años, jugando como pivote defensivo, pero era un futbolista muy polivalente al poder jugar también como lateral derecho. No se destacaba por ser demasiado técnico, sus tareas principales eran enfocarse sobre todo en aportar equilibrio defensivo al equipo. Sin embargo, de vez en cuando le gustaba sumarse al ataque, pero conocía perfectamente sus habilidades y capacidades. Al no ser un superdotado técnicamente, le gustaba sacrificarse para el equipo, era más bien un futbolista físico. Compartió vestuario con históricos del Bayern Múnich, como Hoeneß, Matthaus y Rummenigge. Con el equipo bávaro ganó 6 títulos, 4 Bundesligas, una Copa de Alemania y una Supercopa de Alemania. Llegó a jugar la final de Champions League de 1987, saliendo en la foto del gol histórico de tacón del Porto. En total jugó 5 años en el Bayern Múnich, después pasó a formar parte del Fútbol Club Colonia de 1990 a 1993, para terminar retirándose en el Viktoria Bammental al jugar del 94 al 96. Hansi Flick tuvo varios momentos destacados en el Bayern Múnich, pero como pueden ver, nunca destacó individualmente. Se terminó retirando a los 28 años debido a las lesiones que fueron muy frecuentes en su carrera. Fue en el Bammental donde comenzó a enfocarse más en la carrera de director técnico en 1996. Flick, curiosamente, ejerció de jugador-entrenador en el Fútbol Club Viktoria Bammental hasta el año 2000. Después tomó las riendas del TSG Hoffenheim. En ese momento, el equipo jugaba en la cuarta división alemana, y Hansi Flick, en su primera temporada, logró llevar al equipo a ganar la liga de la cuarta división para ascender a la tercera. En sus siguientes 4 años, no dio los mismos resultados, alcanzando como máximo la quinta plaza de la tercera división. Sin embargo, logró ganar en 4 ocasiones la Copa de Baden, que le daba acceso directo al equipo a la Copa de Alemania. Después de 5 temporadas, fue despedido en 2005. Es ahí cuando aprovechó la oportunidad de asistir a Giovanni Trapattoni y a Lothar Matthaus en Red Bull Salzburgo, de la primera división de Austria. Esta etapa le sirvió de gran experiencia para aprender a entrenar a un equipo de élite. Mientras tanto, la selección alemana al mando de Jürgen Klinsmann decepcionó en el Mundial de Alemania 2006, y Joachim Löw se convirtió en el nuevo entrenador de los bávaros, y Hansi Flick fue elegido para ser su segundo al mando. Este dúo hizo de las suyas con la bien conocida Mannschaft, y es que esta selección al mando de Löw y Hansi Flick dio muy buenos resultados. Llegaron a la final de la Euro 2008. Sí, perdieron contra la España bestial de Vicente del Bosque, pero desempeñando un gran estilo de juego muy complicado de enfrentar. En el Mundial de Sudáfrica 2010 llegaron a las semifinales como favoritos, pero nuevamente España se impuso con un gol de Puyol. En 2012, otra semifinal en la Euro, eliminados por España. 4 años consecutivos siendo relevantes en las competencias internacionales, y finalmente Hansi Flick levantó la Copa del Mundo como segundo entrenador de la Alemania imparable que le anotó 7 goles a Brasil y derrotó a la Argentina de Messi en la final en el Maracaná. En 2014 decidió dejar el puesto de entrenador, pero seguía muy de cerca los terrenos de juego. Se convirtió en el director deportivo de la Federación Alemana de Fútbol hasta 2017. Curiosamente, el descenso de la selección alemana coincide con la salida de Hansi Flick. Después, aceptó la dirección general deportiva en Hoffenheim hasta febrero de 2018.
2018, y es en 2019 que el teutón regresó al banquillo, esta vez como segundo entrenador de Niko Kovac en el Bayern Múnich. El inicio de la temporada 2019-2020 no era tan bueno para el Bayern. Niko Kovac estaba dirigiendo a los alemanes, pero su equipo no terminaba de funcionar, no se podían colocar primeros de la tabla, y su fútbol no estaba siendo tan demoledor como lo acostumbrado del Bayern, y tras una derrota impactante de 5-1 contra el Frankfurt, Niko Kovac fue despedido, y Hansi Flick, segundo entrenador, fue nombrado entrenador interino al siguiente día. Arrancó su etapa como interino al mando del conjunto alemán. El teutón dirigiría por primera vez a un equipo de primera división. En principio, solo estaría unos meses en el cargo, pero es que la forma en la que levantó al Bayern Múnich fue impresionante. Su primer partido al mando del Bayern era una prueba de fuego. Se enfrentarían al Borussia Dortmund, que iba segundo en la Bundesliga, y Hansi Flick logró llevarse una victoria de 4-0 ante su máximo rival. Su segundo partido también lo ganó por 4-0 contra Fortuna Düsseldorf. Sin embargo, perdió los siguientes dos encuentros. Hansi Flick se encontró en medio de una crisis. En la fecha 14, casi a mitad de la temporada, el Bayern Múnich iba séptimo en la Bundesliga, pero es aquí cuando salió a flote el estilo de juego de Hansi Flick, ofreciendo un fútbol vertical. Los jugadores estaban como aviones en cada partido, jugando con un 4-2-3-1. El teutón comenzó a sacar el máximo provecho de cada uno de sus futbolistas. Este Bayern Múnich pasó de estar séptimos en la Bundesliga en la jornada 14 para posicionarse primeros de la tabla en la jornada 20, después de ganar 6 partidos seguidos. Desde este momento, el Bayern Múnich no soltó la primera posición de la Bundesliga y aplastó por completo al resto de equipos de la liga alemana. Este Bayern perdió únicamente 4 partidos de liga, empató 4 encuentros y se llevó la victoria de 26 enfrentamientos para sumar 82 puntos, y superó al Borussia Dortmund por 13 puntos de distancia. Hansi Flick revitalizó por completo a este Bayern, pero no solo los llevó a ganar la liga, logró comandar a los bávaros a levantar la Copa de Alemania, al ganarle al Bayer Leverkusen por 4-2, y lo más importante, la Champions League. El Bayern Múnich había jugado su última final de Champions League en 2013. Desde entonces, no habían logrado levantar la tan ansiada orejona, pero Hansi Flick, al tomar las riendas del equipo, se destacó por imponerse ante grandes equipos en Europa. Además, el Bayern no perdió ni un solo partido. Le ganaron al Tottenham por 7-2 en fase de grupos. Después terminaron de hacer añicos a los londinenses por 3-1 en el segundo partido. En eliminación directa, la Champions se puso aún más compleja. Se jugó a un partido único debido a la pandemia de COVID-19, sin público, en el mismo estadio, cada equipo en igualdad de condiciones. En octavos de final, Hansi Flick logró un marcador de 0-3 ante el Chelsea, en la ida en febrero. La vuelta se jugó en agosto tras la primera ola de COVID. El Bayern logró el 4-1 ante los Blues. En los cuartos de final, Hansi Flick tendría una prueba de fuego contra el Barça de Leo Messi. Sin embargo, el club catalán estaba en crisis futbolística. Esto no le importó a Hansi. Él siempre se ha destacado por jugar para ganar. Sus equipos nunca paran de buscar goles, no importa cuántos anoten. El hambre de gol es algo que destaca la estrategia de Hansi Flick. El Bayern le puso una humillada impresionante al Barça. 8 goles anotaron los bávaros contra 2 únicos tantos del Barça. El equipo catalán se fue por completo humillado. En la semifinal vencieron 3-0 a Lyon, y en la final se enfrentaron a un PSG potentísimo que buscaba levantar su primera Champions de la mano de Neymar y Kylian Mbappé. Pero los de Hansi Flick se impusieron con superioridad en la final. Hansi Flick logró un triplete para el Bayern en su primera temporada, y al siguiente año ganaron la Supercopa de Europa, la Supercopa de Alemania y el Mundial de Clubes para terminar levantando el primer sextete de la historia del Bayern, y siendo el segundo equipo detrás del Barça de Guardiola de 2009 en conseguir esta hazaña. En su etapa en Bayern, Hansi Flick se convirtió en un maestro táctico, y lo demostró partido tras partido. Analicemos su forma de jugar en Bayern Múnich, sobre todo el partido de la final de la Champions League contra el PSG, que fue un duelo de titanes. Hansi salió con un 4-2-3-1, con David Alaba y Boateng como centrales, Alphonso Davies en el lateral izquierdo y Joshua Kimmich por derecha. En el doble pivote jugaron Thiago y Goretzka, con Thomas Müller de media punta. En los extremos estaban Kingsley Coman por banda izquierda y Gnabry por banda derecha. Como 9, Robert Lewandowski. Hansi se enfrentaba a un 4-3-3 de Thomas Tuchel, formando con Keylor Navas en portería, Kehrer y Bernat en los laterales, y Thiago Silva y Kimpembe como centrales. En el centro del campo jugaban Marquinhos, Gueye y Herrera, y delante de ellos actuaban Di María, Neymar y Mbappé. El Bayern de Flick se destacaba muchísimo por su amplio dominio de la posesión del balón, con transiciones rápidas y ataques verticales y vertiginosos que agobiaban a los esquemas defensivos de los rivales, y en esta final, Hansi Flick, como acostumbraba hacer hasta ahora, no hizo ningún cambio en su estilo de juego. En este equipo, Alphonso Davies y Joshua Kimmich le daban mucha profundidad al juego, fungían casi como extremos bien pegados a la banda para aprovechar los espacios en banda, y los centrales, Alaba y Boateng, quedaban como únicos defensas con un Thiago Alcántara que se desempeñaba como pivote, y casi como un tercer central, un rol que iba cambiando con Goretzka, que jugaba un poco más adelantado en ocasiones. Thomas Müller jugaba de media punta, mientras Coman y Gnabry se metían más hacia el centro de campo para tener superioridad en la tercera zona del campo, formando un cuadrado. Esto en la construcción de juego es algo muy parecido a lo que vemos hoy en día en el Barça. Mientras tanto, en ataque, Hansi Flick acostumbraba a tener hasta 7 jugadores en campo rival, incluso todo el equipo. Las bandas eran fundamentales para el ataque del teutón. Al tener una superioridad en el centro del campo, el PSG se veía obligado a dejar las bandas con mucho espacio, lo cual aprovechaba el Bayern para
avanzar desde banda y filtrar pases a los futbolistas que ocupaban las zonas interiores. El doble pivote era fundamental para conectar con los laterales, que se enfocaban ya sea en desbordar o intentar centrar el balón a Lewandowski, que en su mejor momento era un peligro imparable en distintas ocasiones. Por otro lado, la presión alta era una constante. Desde el primer toque del portero en los saques de meta, el Bayern estaba encima del PSG, los jugadores más rápidos. Los extremos son los que presionaban a los centrales, mientras que Lewandowski y Müller presionaban a los mediocampistas para evitar pases cortos al centro del campo. El objetivo era provocar siempre un balón dividido largo, que en muchas ocasiones recuperaban los bávaros. El único inconveniente que tenía el Bayern era el momento de enfrentar equipos que contragolpeaban rápido, ya que al tener la mayoría del equipo en campo rival, un pase largo bien colocado podía ser letal, como en esta ocasión que Neymar buscó a Mbappé a profundidad y a las espaldas de una defensa bastante adelantada. Sin embargo, el pase del brasileño quedó muy largo para el francés. El Bayern terminó ganando con un gol de Coman al minuto 59, esto gracias a la movilidad de Joshua Kimmich, que aunque estaba como lateral derecho, también se metía al centro del campo para recibir el balón, con el objetivo de descargar a banda con Gnabry, que tenía mayor agilidad para desbordar. Sin embargo, Kimmich tomó el rebote del centro y mandó un servicio increíble para Coman. Este gol le dio su sexta Champions League al Bayern Múnich, con un gran estilo de juego, totalmente ofensivo de Hansi Flick, pero este estilo no hubiese sido posible de implementar de no ser por la personalidad del entrenador teutón. Es un entrenador muy exigente, con una personalidad que puede ser intimidante, pero es necesaria para liderar al vestuario. Fue un verdadero comandante con este Bayern Múnich, los llevó a posicionarse como uno de los mejores equipos de fútbol de la historia. Su metodología de trabajo es muy eficaz, y esto es parte de lo que llamó la atención del Barça para traerlo al club. A pesar de tener un mal paso con la selección alemana, nunca se ha puesto en duda su capacidad como entrenador. El hecho de ganar un sextete lo pone al nivel de Pep Guardiola. Esta temporada el teutón llegó como un nuevo entrenador del Barça. Curiosamente, el Barça es el equipo que le inspiró a convertirse en entrenador de fútbol. I had a sport shop more than 23 years, and I was always invited with Nike because I was the top seller of team sport products in Germany at this time, 5 years or 6 years, and we were invited for a match here in Barcelona, and so I sat on the tribune, on the stand, and I said, okay, one day I want to coach here. It was unbelievable because I was Getafe with Ben Schuster, I think was that on this time, and this is I said, one day I want to be a coach here, and I reached it. Cuando llegó Hansi Flick al Barça, muchos criticaron que no tenía un estilo ADN Barça, que tenía un fútbol demasiado directo y de contraataque, pero cuando uno realmente ha visto los partidos de Hansi dirigiendo al Bayern, se da cuenta que las críticas estaban completamente equivocadas. Similar like Barca did, because this is also my goal from the first team that I coach, that I want to play like I study a lot of things about the Netherlands football school, and there's also Johan Cruyff when I start for that, and this was my first step as to be a coach, and so I follow them, and this is the idea how they want to play often. Hansi Flick revolucionó al Barça desde el minuto 1, así como lo hizo con el Bayern. El Barcelona se convirtió en una aplanadora cada partido. Algo que ha hecho diferente a este Barça es la importancia que le da Hansi Flick a la preparación física, que ojo, no trata de poner a cada jugador como una mole de músculos, sino que todo el equipo tenga una buena resistencia y capacidad física para aguantar el partido con el máximo rendimiento posible, y esto lo dejó claro desde el principio. What we are doing here now at the moment is of course the fitness point is the first thing, but we also do a lot of everything what we do can do with the ball, we make it. Also the fitness training and all this, and Lo que vino a hacer Hansi Flick fue implementar diferentes formas de trabajo de las que hacía Xavi. No quiere decir que la forma de entrenar de Xavi fuese incorrecta, pero definitivamente el equipo se notaba falta de forma física en muchos partidos, pues decaía el rendimiento en los últimos 30 minutos de juego. Hansi Flick combina y prioriza tanto el trabajo con balón como el trabajo en gimnasio y en la resistencia. Incluso Pedri, un futbolista que había sufrido muchas lesiones las últimas temporadas, parece encontrarse en su mejor versión. No estás teniendo lesiones, dijiste que habéis encontrado esta regularidad y que habéis encontrado lo que físicamente te venía bien. No sé si puedes contar un poco a qué se debe este cambio y qué es lo que físicamente te viene bien. Gracias. Bueno, sobre todo pues un entrenamiento en gimnasio diferente. No quiero decir que antes no se trabajaba, como han dicho, que decía que con Xavi no trabajábamos. Es mentira, es simplemente que trabajamos de una manera diferente, una manera que a mí en lo personal me viene mucho mejor, y bueno, he encontrado esa manera de entrenar con gomas, con diferentes
cosas que a mí en lo personal pues me vienen muchísimo mejor. En cuanto a fútbol, Hansi Flick ha revolucionado por completo la forma de jugar del Barça, ha dotado de un estilo de juego reconocible, empezando por la presión alta y una línea defensiva que no para de hacer caer a sus rivales en fuera de juego. Se vio en el Clásico, donde el Barça hizo que Mbappé cayera 8 veces en fuera de lugar, y ha sido la misma historia contra los demás equipos de la liga. El último partido del Barça contra el Mallorca hubo 11 fueras de juego por parte de los rojos. Sumado a esto, la presión alta constante de los futbolistas genera que los rivales pierdan el balón en su propio campo, lo que termina en muchas ocasiones de gol para los culés. Un ejemplo de esto es la presión que hizo el Barça al Bayern Múnich en la Champions League. El planteamiento propuesto por el técnico alemán ha supuesto igualmente un notable aumento del rendimiento de muchos jugadores, entre los que se encuentran Rafinha, Lewandowski, Jules Koundé, Íñigo Martínez o Pedri, nombres propios a los que se suma la irrupción de jóvenes de la Masía, de manera muy destacada el centrocampista Marc Casado. Hansi Flick ha revolucionado al Barça con una propuesta táctica audaz en el apartado defensivo, apostando por jugar con una línea muy adelantada. Esta decisión del técnico alemán, que bien podría parecer arriesgada por la altura que toma la saga, ha demostrado ser una pieza clave en el éxito del Barcelona en el primer tramo de la temporada. La razón de ese éxito estriba principalmente en que, al posicionar a los defensas del Barça, principalmente Jules Koundé, Íñigo Martínez, Pau Cubarsí y Alejandro Balde, muy cerca de la línea del campo o incluso sobre la misma línea, el equipo puede ejercer una presión constante sobre el poseedor del balón rival, obligándole al pase directo o forzando errores que faciliten la recuperación del balón. De esa manera, el Barcelona reduce el espacio de juego rival, complicando cualquier conexión con sus atacantes. Las estadísticas refrendan la arriesgada apuesta de Flick. El Barcelona ha provocado 93 fueras de juego en el primer tercio de la temporada, 14 partidos entre la Liga y la Champions League, una media de 6,64 por partido. Datos muy señalados, sobre todo en el encuentro de Liga ante Real Madrid. Los de Carlo Ancelotti incurrieron en 12 fueras de juego, 8 de Kylian Mbappé, el jugador más adelantado del ataque blanco. En los momentos que el rival consigue llegar a las inmediaciones de la línea del mediocampo, el equipo azulgrana activa entonces otro mecanismo defensivo basado igualmente en una línea muy adelantada. El lateral del lado activo, es decir, el más cercano al balón, salta sobre el poseedor del balón, ayudado por el pivote de ese mismo sector. Al mismo tiempo, los centrales se desplazan sobre ese flanco del campo, con pasos hacia adelante para cerrar los espacios o temporizando, mientras el lateral azulgrana del lado débil adapta su posición adelantada en función de la posición de su oponente directo. Al margen de la altura de la línea defensiva, el Barça de Flick también destaca en la presión muy arriba, intentando recuperar el balón lo más cerca posible de la portería rival. Aquí, las tres líneas, defensa, mediocampo y delanteros, forman un bloque compacto, dificultando los pases cortos del rival en campo propio, para obligarle a jugar en largo. Si nos detenemos en el inicio de juego rival, el dispositivo defensivo del Barcelona en el pressing se organiza con los dos extremos sobre los centrales rivales. Lewandowski, por su parte, retrasa su posición para fijar a uno de los dos pivotes rivales, y Rafinha pasa a continuación a acosar al otro pivote. Por detrás, Pedri y Casado se emparejan con los dos atacantes rivales que se ubican en el carril central, dejando en vigilancia a los laterales del Barcelona sobre los extremos o puntas abiertos del oponente, como también en la posible cobertura o ayuda sobre un compañero cercano. En zona de medio campo, la principal intención de la presión del Barcelona pasa por obligar al rival a jugar sobre los carriles exteriores, minimizando así el espacio de juego por dentro, a la vez que se protege la zona exterior con los máximos jugadores posibles. En la presión en zona intermedia, Pedri acosa al portador del balón rival, con Íñigo Martínez en la marca sobre el punta en apoyo, una vez que Alejandro Balde ha saltado sobre el extremo del oponente. Por su parte, Casado se mantiene en la cobertura sobre el posible espacio de juego del rival, mientras la sociedad lateral extremo se mantiene en vigilancia sobre uno o varios rivales para realizar un acoso en caso de un posible despeje. Hansi Flick ha implantado en el Barcelona el 4-2-3-1 como sistema base, aunque con una gran flexibilidad que permite al equipo transitar hacia un 4-3-3. La versatilidad en el sistema es algo que ya mostró en su etapa en el Bayern Múnich. De ese modo, Casado ha asumido un rol similar al que tenía Joshua Kimmich en el Bayern, permitiendo a Pedri tener mayor libertad en el ataque con una posición que fluctúa según las demandas en la presión rival. Asimismo, Rafinha ha encontrado en el 4-2-3-1 flexible un papel similar al que tenía León Goretzka en el Bayern, aportando al brasileño presencia en el área y una gran versatilidad y sorpresa ofensiva. Una de las características más destacadas del sistema de Flick es la simetría en el ataque, es decir, el equipo acumula muchos jugadores en campo contrario, intentando generar superioridad posicional que le permite atacar en ventaja para llegar a zona de finalización con muchos efectivos, algo a lo que suma flexibilidad en los movimientos de los jugadores. Por ejemplo, es habitual que Lamine Yamal no se mantenga en una posición fija, sino que baje a la línea del mediocampo para recibir el balón y generar peligro desde distintas zonas del campo. El 4-2-3-1 asimétrico de Flick
también se adapta en función del rival y de las circunstancias del partido. Para ello, la posición de los mediocentros es clave. Pedri es el centrocampista más adelantado y Casado actúa como pivote, generando de ese modo un equilibrio en zona de creación. En muchos momentos de los partidos, Pedri fluctúa en función del desmarque interior de Rafinha, cuando el brasileño parte desde la posición de extremo izquierdo, un movimiento que tiene el objetivo de generar superioridad posicional junto a Lewandowski y los dos medios restantes. Por su parte, los laterales, Koundé y Balde, adaptan sus movimientos en la ayuda a los extremos. De ese modo, Koundé actúa en la derecha en función de los movimientos de Yamal y Balde tiene mayor libertad para desplazarse por fuera en el sector izquierdo. Todo esto facilita generar los intervalos para que Rafinha llegue por sorpresa a esa zona de finalización. En ataque, Flick ha sabido aprovechar al máximo el talento de los jugadores del Barcelona, generando un entramado ofensivo en el que la movilidad y la creatividad son lo más importante. La base de ese entramado ofensivo que ha llevado al equipo a 47 goles en los primeros 14 partidos, con una media de 3,36 por encuentro, son los escalonamientos ofensivos. Esto permite al Barça generar un juego más fluido y dinámico, con una mayor capacidad para crear ocasiones de gol. En el pasillo interior se forman escalones a distintas alturas, enlazados los jugadores por líneas de pase diagonales y con la opción exterior, es decir, jugar por fuera, siempre presente. Para facilitar que las líneas de pase aparezcan, la amplitud es necesaria y se genera con Yamal por el carril exterior derecho y con Balde por el izquierdo, ampliando de ese modo las distancias entre defensores rivales. Asimismo, el técnico del Barcelona ha aumentado la superioridad numérica en zonas clave del campo, especialmente en el tercio final, posicionando por dentro a Rafinha, agrupando a su vez al jugador brasileño con Pedri, Fermín y Marc Casado en campo rival con la intención de sorprender. El Barça ha sido en el primer tercio de temporada un equipo con eficacia ofensiva, sin dejar a un lado el dominio de la posición del balón en campo rival. Suma una media de 17,4 disparos por partido, con un 19,4% de éxito. Hansi Flick ha dotado al Barça de un estilo directo en ataque, basado en pases verticales para llegar a la portería rival lo más rápido posible. Esta verticalidad en el juego ofensivo es seguramente una de las principales señas de identidad que ha impuesto el técnico alemán respecto al pasado, y de la que salen beneficiados muchos jugadores. Uno de los futbolistas más favorecidos por esa propuesta directa de Flick es Lewandowski. El internacional polaco no solo es el máximo goleador del equipo, sino que su presencia en el área rival es fundamental para el funcionamiento del equipo. Ahí, el 9 azulgrana ocupa y aprovecha los espacios que genera el rival en su zona defensiva, para jugar de cara con el tercer hombre, como pueden ser Pedri o Casado. Esa asociación de Lewandowski con el tercer hombre permite al juego ofensivo del Barça contactar de manera rápida y vertical con el medio avanzado. La siguiente acción vertical pasa por hacer llegar el balón al espacio, donde Rafinha, el jugador más rápido del Barcelona en conducción y en el 1 por 1, puede enfrentarse al portero en ventaja. Bajo las órdenes de Flick, el atacante brasileño es indetectable en los momentos previos al desmarque de ruptura que realiza sobre los intervalos en la última línea defensiva rival. A su vez, Rafinha alterna en ataque emparejarse con el delantero en punta o atacar la profundidad desde campo propio desde su posición de extremo derecho. Rafinha, no cabe duda, se ha convertido en la principal referencia en los ataques directos y una de las grandes armas del equipo azulgrana al contragolpe. Gracias a estos movimientos técnicos tácticos, podemos decir que Hansi Flick está construyendo un verdadero ejército. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Sin nada más que decir, gracias por tu atención y visca el Barça.